Bienvenidos a la clase de las emociones. El misterio de las emociones. Se dice que el corazón tiene razones que la razón desconoce, como si las emociones fueran algo que no se pueden entender porque no tienen lógica. Si las emociones parecen un misterio, podría ser de que hablan en otro idioma, con otra lógica, tomando en cuenta elementos que no son tan visibles, tan obvios, pero que sí se pueden entender porque se pueden traducir a palabras con el lenguaje. ¿Cómo capturar en palabras la experiencia interna de conmoverse con una emoción? Es algo tan subjetivo, tan íntimo. Por otro lado, ¿cómo explicar una experiencia que abarca desde la fisiología del cuerpo hasta los rincones más íntimos del alma? Y es que las emociones parecen abarcar muchas dimensiones. Una dimensión de las emociones es interna, íntima y subjetiva. Por ejemplo, nadie sabe si lo que sentía Romeo por Julieta era igual a lo que sentía Julieta por Romeo. Es subjetivo, es íntimo de ellos, no lo podremos saber. Otra dimensión de las emociones es externa y es observable. Podemos observar los cambios en la respiración, los gestos corporales, el color de la piel, la mirada y las acciones que realizamos cuando estamos sintiendo una emoción. Podemos distinguir lo que ocurre con una emoción en los tres dominios de la coherencia. Lo que sentimos nos comunica cómo estamos en relación a lo que nos importa y nos predispone a efectuar una acción. Lo que sentimos es interno y subjetivo. La predisposición a la acción es externo y observable en gestos, posturas y acciones. Todo esto ocurre simultáneamente como una experiencia. Estamos distinguiendo, no ocurre por etapas, ocurre todo al mismo tiempo. El traductor, entonces, de lo que sentimos interno y subjetivo a lo externo es el lenguaje. El lenguaje nos permite traducir las sensaciones internas y subjetivas a palabras y distinciones para entender cuál es el mensaje que me está trayendo cada emoción. Vamos a intentar dar algunas definiciones sobre las emociones. Lo primero que tenemos que entender es que, dado que las emociones son principalmente una experiencia, cualquier definición que hagamos de ellas será solo una explicación de muchas explicaciones posibles. Por eso podemos tener muchas explicaciones distintas que aportan a reconstruir esta experiencia que podríamos verla como una esfera. Una experiencia esférica quiere decir que abarca muchas dimensiones, multidimensional, que todas ocurren al mismo tiempo. Entonces ninguna explicación en sí misma va a ser capaz de abarcar todas las dimensiones de las experiencias. En este caso, ninguna explicación de qué son las emociones son la verdad, pero sí destacan una cosa. Entonces lo que hacemos es como cortar una tajada de esta esfera y la podemos transformar al lenguaje. Se convierte en una explicación lineal. Unidimensional, abarca una dimensión y generalmente dice ocurre esto, luego esto, como una secuencia, cuando en realidad no ocurre así, ocurre todo al mismo tiempo. Entonces ninguna explicación en sí misma es capaz de abarcar todas las dimensiones de la experiencia, pero cada explicación va a aportar luz sobre alguna dimensión que queramos destacar de la experiencia. Destacamos algo y algo queda en el fondo. Por eso, es que hay muchas explicaciones diferentes, varios cortes transversales de esta esfera que nos pueden aportar a entenderla y después reconstruir la esfera, tener una idea de cómo es la experiencia cuando está ocurriendo, que es todo al mismo tiempo. Como una manera de ordenar todas las explicaciones diferentes que vamos a ver para reconstruir la experiencia de la emoción, vamos a ordenarla en dos ámbitos, el ámbito de lo interno y subjetivo y el ámbito de lo externo y observable. Desde el ámbito interno y subjetivo podemos decir que las emociones nos conectan con lo que nos importa, con lo que nos mueve, lo que nos da sentido, con la fuente de nuestra energía y de nuestro compromiso. Nuestra alma, podríamos llamarlo. Esto quiere decir que mientras más nos importa un tema, más intensa va a ser la emoción. Si es que no nos importa tanto, va a ser una emoción suave, pero cuando es muy intensa hay algo que realmente nos importa ahí.
Las emociones nos comunican entonces qué percibimos e interpretamos de qué está ocurriendo con esa área que nos importa. Es una percepción, puede no corresponder a las afirmaciones, a lo que realmente está ocurriendo, pero mientras sea una percepción e interpretación, entonces nos genera una emoción. Por lo tanto, para poder interpretarla, tenemos que tener un juicio acerca de qué está ocurriendo. Por lo tanto, toda emoción se relaciona con un juicio o creencia que tenemos sobre nosotros mismos o sobre el mundo en esta área que nos importa. Emoción y juicio van siempre de la mano. Sin juicio, entonces, no hay emoción. Si yo no tengo un juicio respecto a algo, no voy a sentir una emoción respecto a ese mismo algo. Cada emoción me muestra las creencias o los juicios que yo ya llevo en mi mochila. Por lo tanto, cada vez que yo siento una emoción intensa es una oportunidad para conocerme y para ver qué llevo en la mochila, que de todas maneras lo llevo ahí. Es el momento en que aparece y se vuelve sentible, en cierta manera. Es una oportunidad para conocerme y desafiar ese juicio y transformarlo, si es que así lo prefiero. La carga que tiene una emoción proviene de la interpretación de qué significa esto que estamos sintiendo. O sea, estamos sintiendo algo que nos dice que tenemos un juicio respecto a algo. Sin embargo, hay otro juicio que atraviesa todos los juicios que le pone la carga emocional, que dice, ¿esto es bueno o es malo? ¿Es correcto o incorrecto? De ahí viene que cada juicio tiene pegado este otro juicio de si este juicio es bueno o es malo. Si yo digo yo soy alto, ¿eso es bueno o es malo? Hoy no quiero hacer nada, ¿eso es bueno o eso es malo? Ahí está la carga de la emoción, correcto o incorrecto. Desde el ámbito externo y observable, podemos decir que las emociones son un fenómeno energético y bioquímico que nos ocurre y sentimos en el cuerpo. Las emociones ocurren en el cuerpo. Las emociones funcionan como campos energéticos. Generan energía que nos moviliza a tomar acción sobre lo que nos importa, ¿no? Emoción se puede llamar energía en movimiento o la energía que nos mueve a la acción. Esta es otra definición que podemos ver en que se basa en la parte externa y observable. Cada emoción me va a mover a algo. Las emociones entonces se pueden considerar como una predisposición a la acción. Esta es una definición que es muy funcional, que nos sirve mucho para coaching, que no podemos saber la parte subjetiva de que está sintiendo algo, solamente podemos relacionarnos porque nosotros hemos sentido eso alguna vez, pero otras veces no lo hemos sentido igual que nuestro coachee, pero sí podemos saber que cada emoción nos predispone a tomar acción. Cada emoción nos predispone a distintas acciones. Dependiendo de qué interpretamos que está sucediendo con lo que nos importa, nos predispondremos a acciones diferentes. Aquí en este caso, no quiero escuchar. En este caso, me mueve a atacar la emoción que esté sintiendo. Esta emoción, por otro lado, me está predisponiendo a celebrar. No podemos controlar que las emociones aparezcan o no, pero podemos elegir cómo actuar cuando las sentimos, cuando acaecen. Predisposición es una tendencia, no es una sentencia. Por lo tanto, las emociones no tienen por qué dirigir mi vida si es que yo aprendo a manejarlas, a gerenciarlas, gestionarlas. Dado que las emociones nos muestran qué es lo que ya llevamos en nuestra mochila, qué juicios o creencias ya llevamos en nuestra mochila, no hay emociones buenas o malas. Todas estas emociones nos traen un mensaje importante sobre nosotros mismos. ¿Qué forma de ser estamos siendo en el mundo? ¿Qué creencias, qué modelos mentales están operando que me hacen ver el mundo de cierta manera? Entonces, algunas emociones pueden ser más fáciles de sentir que otras. Sin embargo, todas nos dicen algo importante sobre qué llevamos en nuestra mochila. Todas son una oportunidad. El mensaje de una emoción puede generarnos una experiencia agradable o desagradable.
cómoda o incómoda. Sin embargo, el mensaje, si es que es intensa la emoción, siempre es importante. Podemos intentar no sentir las emociones y negarlas, resistirlas, reprimirlas, suprimirlas, y nos perdemos su mensaje. Y lo peor, la emoción queda sin digerir en alguna parte, en algún músculo, y vamos a dejar de respirar para no sentirla. Y ahí va a quedar, como dicen por ahí, cuando algo es inconsciente, se vuelve poderoso. Por lo tanto, el no sentir las emociones, me pierdo el mensaje y les paso el control. Si nos desconectamos de las emociones incómodas, que a veces podemos intentar hacer eso, ¿no? No quiero sentir tristeza, no quiero sentir rabia. La cosa es que nos desconectamos de todas las emociones. La puerta es la misma. Y cuando hacemos eso, nos perdemos de nuestra brújula, que nos dice qué es lo importante para nosotros, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que no queremos hacer, de qué no queremos más. Si no canalizamos la energía de las emociones constructivamente, pueden dañar, pueden enfermar, pueden explotar, pueden implotar. En resumen, si no nos apropiamos de nuestras emociones, ellas se apropiarán de nosotros. ¿No? Lo que es inconsciente es poderoso. Cuando lo volvemos consciente, podemos ver para elegir. Las emociones pueden ser contagiosas. No son como un virus, no es que llegan y contagian sin tu permiso. Si yo estoy con una predisposición, supongamos estoy enojado por algo, y llega alguien enojado también y me empieza a hablar un discurso de injusticia, probablemente yo voy a sentirme contagiado, porque calza conmigo. Si yo estoy en un momento muy feliz por algo que ocurrió y se acerca una persona que está con un discurso de injusticia, yo voy a decir, no es lo que quiero sentir ahora, no calza con mi estado de ánimo, con quién estoy siendo ahora y no me voy a contagiar. Por lo tanto, no es como un virus, son una tendencia, pueden ser contagiosas. ¿Cómo escuchar el mensaje de las emociones? ¿Cómo saber qué me están diciendo? La primera cosa es aprender a sentir. Puede ser obvio, pero esto ya entra en el ambiente de no es racional en cierta manera, sino hay que atreverse a sentir, a meterse en el cuerpo, a respirar y a pasar por la experiencia agradable o desagradable de la emoción para poder escuchar su mensaje. Entonces, algunos pasos que podemos recomendar es crear un espacio seguro, que puede ser conmigo mismo o con otra persona, un coach, que me provea un espacio seguro para que la persona que quiere sentir pueda atreverse a meterse a ese espacio en el cual se va a sentir vulnerable o amenazado y sepa que está acompañado, que no va a pasar nada. Conectarnos con nuestro cuerpo. Las emociones ocurren en el cuerpo y para poder salir de la cabeza que está en el pasado y en el futuro todo el rato elucubrando cosas, el cuerpo está presente aquí y ahora. Entonces cualquier cosa que hagamos que nos conecte con el cuerpo, golpear el suelo, apretar los músculos y soltarlos, hacer un centramiento, nos puede traer al aquí y a la hora y a lo que realmente estamos sintiendo. Conectarnos entonces con nuestras emociones y sensaciones, incluyen sensaciones corporales. ¿No? Se me aprieta el estómago, se me acelera el corazón, transpiro, me tiritan las manos, todo eso. Permitir que todo eso ocurra. Si estoy en un espacio seguro, es más probable que me atreva a sentirlo, ¿no? Entonces aquí está el atrevernos a sentir. Permitir entonces toda sensación, cómoda o incómoda, sin juzgarla, y sin ponerle es bueno o es malo. Esto tiene mucho que ver con la meditación también y el mindfulness, que es poder observar toda experiencia sin juzgarla, sin etiquetarle, sin identificarme con ella. Y en ese momento ponerle palabras a la experiencia, tal como nos está apareciendo. Aquí entra el traductor, que es el lenguaje. Una forma que puede ser, es decir, es como si, y ponerle palabras a describir lo que está ocurriendo. Hay un dicho en inglés que dice, what you can feel, you can heal, que en español es, lo que puedes sentir, lo puedes sanar. Igual como si las distinciones no podemos ver algo porque no lo distinguimos, no podemos hablar de eso, no podemos hacernos cargo de eso. Lo que yo no puedo sentir, no me puedo hacer cargo de eso. Entonces el primer paso es atreverme a sentir, aprender a sentir, para poder después elegir qué puedo hacer con eso. Dos emociones que nos impiden sentir lo que estamos sintiendo serían la culpa
y la vergüenza. Ambas dicen, no debería sentir lo que estoy sintiendo. Vamos a verlo con más detalle adelante. Pero son las dos puertas de entrada a permitirme sentir lo que estoy sintiendo. Y si yo estoy juzgando que esto no debería ser lo que estoy sintiendo, no voy a poder tener idea. Y ahí lo que pasa es que mi corazón está congelado. Estas dos emociones básicamente nos protegen. Por eso es que me evitan meterme en estos lugares que son incómodos o son amenazantes para mi identidad personal. Vamos a verlo con más detalle. El camino de escuchar el mensaje de las emociones es un delgado pasaje entre el corazón y la mente. Las dos deben estar en equilibrio. El puente lo establece el lenguaje, el poder traducir qué estoy sintiendo. Si estoy solamente sintiendo y no puedo encontrar las palabras para poder distinguir qué está ocurriendo, no voy a poder descubrir cuál es mi quiebre, qué está ocurriendo, y solamente me va a quedar en la emoción. Para eso un coach puede ayudar al coachee a articular el quiebre, a ponerle palabras para que pueda ver, para elegir. Si estoy solamente en la cabeza y no me permito sentir, entonces voy a estar en elucubraciones, interpretaciones, que probablemente lo que están haciendo es defenderme de no sentir una emoción incómoda. Entonces tiene que haber este equilibrio entre esas dos partes, y el lenguaje es el que establece el puente. Para ir de la emoción al lenguaje, esto básicamente es articular, distinguir, darse cuenta, ponerle palabras a lo que estoy sintiendo. Y para eso tenemos que seguir el hilo de la emoción a medida que le vamos poniendo palabras. Esto se llama el arte de articular una emoción en palabras, de manera que el que escucha, que puedo ser yo mismo u otro, pueda entender de qué se trata. Ponerle palabras a la experiencia es como seguir el hilo de Ariadna. En la mitología griega, cuando Teseo iba al laberinto donde vivía el Minotauro, Ariadna le pasa un hilo para que no se pierda. Entonces, una vez que estaba dentro del laberinto, siguiendo este hilo, pudo salir sin perderse. Entonces, ponerle palabras a la experiencia sin desconectarse de la emoción. Por eso no hay que irse a dar explicaciones y a justificar lo que estoy sintiendo. Simplemente es como si, y ponerle palabras a lo que está ocurriendo para no perderse en el laberinto de las explicaciones y los juicios. Quiero mencionar que también existe el camino inverso, que va desde el lenguaje a la emoción. Lo que a veces los coaches queremos generar una emoción en nuestro coachee o en una sala donde hay varias personas, en un taller o en un coaching grupal. Y esto es evocar, invocar, conjurar una emoción a través del uso de las palabras. Este es generar una experiencia. Antes estábamos viendo cómo de una experiencia lo convertimos en lenguaje. Ahora queremos ver cómo a través del lenguaje generamos una emoción. Es el arte de invocar una emoción en quien escucha y se hace a través de pronunciar las palabras en forma de una historia. Vamos a revisar algunas emociones básicas a través de la coherencia. En el fondo es, sentimos una emoción y la traducimos con el lenguaje para ver qué es lo que nos comunica una interpretación y un juicio y nos mueve o nos predispone a ciertas acciones. Cada emoción nos predispone a ciertas acciones y no a otras. Esto de reflejar, ver o traducir la emoción para verla reflejada en el espejo del lenguaje se llama reconstrucción lingüística de las emociones. Así podemos entender cuál es la lógica que está detrás de cada emoción. Vamos a ver algunas emociones básicas. En el miedo, si le pongo palabras, me comunica. El juicio básico es que hay una posible pérdida, hay una amenaza, hay peligro, puedo perder algo que es valioso para mí. Mientras más me importa esto que puedo perder, más intensa va a ser la emoción. Entonces puede tomar distintos nombres como temor, miedo, pánico, terror, dependiendo de cuánto me importa, ¿no? Y entonces me puede llevar a distintas predisposiciones. Em, También una forma de ver el miedo es terreno desconocido adelante, porque es una amenaza, puedo perder algo. Pero si lo vemos así,
como terreno desconocido adelante, mientras yo esté aprendiendo y esté creciendo, voy a tener terreno desconocido adelante. Por lo tanto, muchas veces pensamos cuando se me quite el miedo, voy a hacer tal cosa. Y parece que es al revés. Haciendo tal cosa, se me quita el miedo. Porque el miedo me lleva a tener fantasías, ¿no? Hay una desproporción entre la amenaza a la que me enfrento y los recursos que creo tener para enfrentarla. Entonces, si le puedo poner palabras, puedo descubrir cuál es el recurso que creo que necesito para poder hacerme cargo de eso y aprender algo que no sé o conseguirme ese recurso para que el miedo baje. ¿A qué me predispone? Es a luchar, a defenderme, a huir y también en el caso de pánico, por ejemplo, puedo paralizarme simplemente. El miedo lo que hace es que me contrae y me enfoco en mí mismo. Esta es una reacción de supervivencia, por lo tanto me desconecto de otros. Cuando hay miedo en un grupo, es muy difícil que se conecten con los demás. El trabajo en equipo, la empatía, todo desaparece. Cuando me peleo con mi pareja y me siento atacado, la empatía desaparece inmediatamente y lo que hago es defenderme. Entonces, lo primero para poder establecer una buena comunicación es bajar la sensación de amenaza, bajar el miedo. ¿No? Porque si no aparecen las fantasías de desastre y no estoy presente, estoy en qué pasó y qué podría pasar. Entonces, importante esta interpretación de terreno desconocido adelante, porque mientras yo esté creciendo, voy a tener terreno desconocido adelante. Por lo tanto, el miedo nunca se me va a quitar. Lo que va a cambiar, lo que puede cambiar es mi relación con el miedo. Se dice que la gente de teatro, los actores que han salido muchas veces a muchas obras, siempre que tienen una nueva obra sienten mariposas en el estómago. Por lo tanto, el miedo nunca se les va a quitar. Pero no le tienen miedo a ese miedo. Simplemente dicen, esto quiere decir que estoy vivo y esto me importa. Si yo cambio mi relación con el miedo y no le tengo miedo al miedo, simplemente me está diciendo, ojo, atención, terreno desconocido adelante. Puede haber una posible pérdida, puede ser una amenaza o peligro, pero no me paraliza. La emoción de la angustia es muy parecida al miedo. Lo que me comunica es posible pérdida, pero indefinida. La angustia es el miedo indefinido, la amenaza fantasma. Puedo perder algo valioso para mí, pero no sé qué. No sé por dónde puede llegar, no sé qué es lo que me falta, entonces no sé cómo prepararme o protegerme. Se me angosta el tacto respiratorio y me cuesta respirar. Me predispone a cerrarme a todo, porque como no sé de dónde viene la amenaza, me cierro a todo y estoy en alerta constante, lo cual puede ser agotador. Igual que el miedo, tiendo a defenderme, a huir o a paralizarme. Me contraigo, me enfoco en mí mismo y en el futuro. Historias de terror de lo que puede ocurrir en el futuro, entonces no me permite estar presente. La rabia o bronca me comunica. El juicio básico es injusticia. Generalmente una pérdida injusta. He sufrido una pérdida y no debería ser así. Es injusto. Cuando tengo rabia o bronca, mi lenguaje probablemente va a decir, y no debería ser así. Y la palabra debería va a aparecer mucho. Ellos deberían, ella debería, no debería ser así, el gobierno debería, todos deberían, porque no está siendo justo. ¿A qué me predispone? A igualar esta injusticia. Eso quiere decir que si yo perdí algo, bueno, que el otro pierda también. Si yo perdí algo, quizá recuperarlo. Entonces la predisposición puede ser atacar, agredir, pero también a avanzar, a enfrentar cosas, a poner límites, a exigir lo que yo creo que es necesario para volver a estar en una situación justa. La tristeza me comunica, he tenido una pérdida, he sufrido una pérdida y, ojo, la acepto. A diferencia de la rabia o la bronca, he tenido una pérdida y no la acepto porque creo que es injusta. En este caso es, incluso puede ser después de tener bronca de algo, acepto la pérdida, ¿ok? La perdí, no va a volver, no importa lo que haga, se perdió. Entonces cuando yo acepto la pérdida, entro en la tristeza. ¿A qué me predispone? A llorar, a lamentar, a recordar y valorar lo perdido. Y esto es una de las cosas que tiene la tristeza, que es una de las emociones que me permite reconectarme con lo que es importante para mí. Si terminó una relación de pareja, por ejemplo, y yo me permito hacer el duelo, puedo conectarme con qué era importante para mí en esa relación para buscarlo en la próxima.
¿sí? Cuando estamos tristes nos volvemos muy auténticos, soltar toda pretensión. No sé si les ha pasado ver a alguien, acompañar a alguien que está triste, está sin máscara y se ve auténtico. Y la autenticidad es como que la persona brilla. En cierta manera hay una parte que se vuelve muy atractiva. ¿Por qué a veces no nos atrevemos a entrar en la tristeza? Porque hay que hacer el duelo y el duelo duele. Entonces, muchas veces hay personas que para no entrar en la tristeza, que es decir, perdí esto que era importante para mí y me da mucha tristeza. Lo que dicen es, tuve esta pérdida, algo importante para mí y no debería ser así. Y se mantienen en la rabia o la bronca. El mantenerme en la rabia o la bronca evita el dolor del duelo. Para poder limpiar el espacio y hacer un espacio para lo nuevo, hay que pasar por el duelo y la tristeza. Y se sale al otro lado, limpiecito. En la admiración, el juicio que me comunica es, quisiera ser como tú, hacer las cosas como tú o tener lo mismo que tú. Me predispone a ponerte atención, a aprender de ti e imitarte. La envidia, por su parte, se puede ver como una combinación de admiración más rabia. Me comunica, igual que la admiración, quisiera ser como tú, hacer las cosas como tú o tener lo mismo como tú, pero además está el juicio, pero no puedo. Y eso es injusto, lo cual me da rabia y bronca, porque no tengo tu apariencia, o no tengo tu apellido, o no tengo tu familia, o no tengo tu dinero, o tus títulos, o tus contactos, cualquier cosa que yo sienta es injusto, porque a ti te tocó y a mí no. ¿Sí? Entonces está la emoción, pero además la rabia. ¿A qué me predispone entonces? A ponerte atención, igual que la admiración, a imitarte, pero igual que la rabia, igualar la injusticia. Yo quiero que tú lo pierdas porque yo no lo puedo tener. Igualar la injusticia. Entonces, ¿cómo se puede disolver la envidia? Es básicamente revisar el juicio de por qué creo que yo no puedo. Entonces se vuelve a convertir en admiración. El entusiasmo, lo que me comunica básicamente en el juicio básico es aumentaron mis posibilidades. Surgió una posibilidad de ganar algo que es importante para mí. Esto es lo que queremos generar en otras personas cuando queremos que tomen acción. Porque a lo que me predispone es a ponerme en acción ya. Quiero concretarlo ya. La alegría me comunica que ya gané algo importante para mí. En el entusiasmo era posible ganarlo. La alegría ya lo gané. Ya es mío. Y a lo que me predispone básicamente es a celebrar y también a compartir. La culpa me comunica básicamente, hice algo o dejé de hacer algo que violó mis propios valores, principios o estándares. Y eso disminuye mi valor personal, eso disminuye el valor de mi identidad personal. Estoy en deuda. Siento que hay una falta de integridad entre mis principios y lo que yo hago o no hago. ¿A qué me predispone? No perdonarme y a compensar, que puede ser a reparar. Si algo hice con alguien, puedo intentar repararlo. Y también muy común es castigarme, ¿no? A castigarme a mí mismo y mantenerme en la culpa. ¿Por qué a veces me mantengo en la culpa en vez de reparar? Porque una forma de castigarme es decir, hice algo que violó mis propios valores, principios estándares, que básicamente es quien yo soy. Entonces, yo básicamente soy una persona buena e íntegra. Eso que hice no corresponde a lo que yo debería hacer, a lo que yo normalmente hago. Entonces lo que hago, en vez de reparar, que a veces tiene que ser, requiere de valentía ir a hablar con alguien o requiere un esfuerzo, pagar un daño que hice, prefiero quedarme castigándome en incómodas cuotas de culpa. Entonces, en vez de hacerme cargo, me mantengo sintiéndome culpable y cada cierto tiempo pago entonces una cuota de castigo a través de sentirme culpable, pero no me estoy haciendo responsable. ¿Sí? Entonces, la culpa a veces puede ser una manera de evadir hacerme responsable. Cuando hay una brecha entre lo que yo dije que iba a hacer y lo que yo hago, no lo hago, pero lo relleno con culpa. Por último, la vergüenza lo que me dice es, no estoy a la altura de los valores,
principios o estándares de una comunidad que me importa. En palabras más simples dice, no soy lo suficiente para pertenecer a esta comunidad que me importa. Entonces fijémonos en comparación con la culpa. La culpa es hice algo o no hice algo que no está de acuerdo a los valores o principios míos. Como es algo que hice o no hice, lo puedo reparar más fácilmente. Hay una acción que yo puedo hacer para reparar. En la vergüenza no es una acción, es no soy lo suficiente. Por lo tanto, cambiarlo es más difícil. Tengo que cambiar mi ser para poder estar a la altura. Por eso mismo, de que no soy suficiente, no quiero tampoco que nadie lo sepa. A lo que nos predispone es a esconderme, a desaparecer y a callar. Y se dice que el daño que produce la vergüenza no es tanto por el hecho que ocurrió cuando sentí la vergüenza, sino la cantidad de tiempo que una persona puede pasar con esta vergüenza escondida, sin contarla, sin hablarla, sin ponerle palabra. Ese es el daño que es prolongado. Entonces, se dice que con la vergüenza no puede sobrevivir si se encuentra con un gramo de empatía. Cuando alguien sienta vergüenza, un coach sienta vergüenza, si es que podemos hacer un espacio seguro como coaches para que pueda contarnos lo que pasó y va a sentir que le va a caer un rayo, que la tierra se va a abrir y va a desaparecer porque no merece vivir en este mundo y se encuentra con aceptación y cuidado de parte nuestra, la vergüenza por fin se disuelve. Entonces, esta predisposición a callar es justamente lo que mantiene este tapón de que yo me permita sentir lo que estoy sintiendo. La vergüenza y la culpa, dijimos, son las puertas de entrada para poder permitirme sentir lo que realmente estoy sintiendo. Y una vez que lo siento, lo puedo sanar.